Cuaresma. Entonces, y esto fue una de mis preguntas, ¿a cuántas Pascuas llegué preparado, dispuesto, con un corazón arrepentido? Creo que muy pocas. No recuerdo ni una. No recuerdo ni una. Llegué a veces muy cansado porque, por ejemplo, me había propuesto no fumar en ese momento que fumaba. Y llegó la vigilia pascual y lo primero que hice fue prenderme un cigarrillo. Fíjense de qué me sirvió. Y entonces esa privación, que me puso seguramente más tenso, y mis hermanos frailes rezaban para que llegara la Pascua y empezara a fumar de vuelta, porque los primeros que sufrían mis privaciones eran ellos, no provocaron en mí la gracia del arrepentimiento. Entonces fíjense, podemos poner mucho esfuerzo, el que se quiera tomar una Cuaresma en serio, puede poner mucho esfuerzo en algunas actitudes cuaresmales sin que llegue a brotar en un corazón herido, compungido, como vamos a tratar de explicar, esa flor preciosa del arrepentimiento, que es la que el resucitado quiere venir a cortar en este desierto. El resucitado va a llegar a mi desierto cuaresmal a ver si brotó esa flor del arrepentimiento. Si no brotó la flor del arrepentimiento, qué tristeza para el resucitado. ¿De qué se trata entonces esto que vamos a hablar? Fíjense, en el primer texto que vamos a compartir es la oración de este primer domingo de Cuaresma. La oración que el sacerdote va a hacer como la oración de la misa, la primera, la oración colecta. Vamos a pedir aquí a mis hermanas, vamos a ir leyéndolas entre todos para que yo también descanse mi voz un poquito. Entonces, texto número 1, Mirta, por favor. Amén. Fíjense, lo que pedimos en el primer domingo de Cuaresma es progresar en el conocimiento del misterio de Cristo. Entonces, toda la Cuaresma nos quiere ir como arriando, como conduciendo, como el pueblo de Israel bajo la nube, haciendo una experiencia de conocimiento de Dios. Cada Cuaresma nos tiene que ser como una escuela, un momento de sabiduría interior. Aquello que pedía David en el Salmo, refuerza mi corazón con esta sabiduría interior, que yo pueda conocerte más, profundizar más en tu misterio. Y ese conocimiento del misterio de Dios necesita un aula, un lugar, un recinto. Como para rezar necesitamos un recinto, para aprender necesitamos un recinto, vamos a la escuela. ¿Dónde se da el aprendizaje del conocimiento de Dios? ¿Cuál es el aula que necesita el Señor para darse a conocer? Es un corazón contrito y humillado, es decir, un corazón arrepentido. Si en mí el Espíritu Santo, que es lo que trataremos de decir, el Espíritu Santo no va construyendo, no va formando esta aula del arrepentimiento, yo de Dios conozco nada o muy poco. Y normalmente lo que conozca de Dios va a ser errado, va a ser equivocado, va a ser confuso. Fíjense, vamos a leer dos textos, el texto 3 y el texto 4. Entonces, algunas afirmaciones. Atentos, quien conoce sus pecados es más grande que quien por su oración resucita a un muerto. Fíjense, nosotros que nos encanta ver los milagros de Dios, las sanaciones de Dios, San Isaac nos está diciendo que quien conoce sus pecados es más grande que el que tiene el carisma de sanación. Quien durante 1 hora llora a causa de sí mismo
es más grande que quien enseña al universo entero. Quien conoce su propia debilidad es más grande que quien ve a un ángel. Así que fíjense, la grandeza del arrepentimiento. Vamos a leer el segundo texto, que es Moisés, que va a meterse en esta aula, en este recinto, donde va a conocer quién es Dios. Texto 4, por favor. Moisés dijo: por favor, muéstrame tu gloria. El Señor le respondió: yo haré pasar junto a ti toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre del Señor, porque yo concedo mi favor a quien quiero concederlo y me compadezco de quien quiero compadecerme. Pero tú no puedes ver mi rostro, añadió, porque ningún hombre puede verme y seguir viviendo. Luego el Señor le dijo: aquí a mi lado tienes un lugar, tú estarás de pie sobre la roca, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que hayas pasado. Después retiraré mi mano y tú verás mis espaldas, pero nadie puede ver mi rostro. El Señor pasó delante de él y exclamó: el Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Palabra de Dios. Fíjense, Moisés se ha metido en la roca por donde Dios va a pasar, y cuando Moisés está metido en la roca, Dios pasa y ahí aparece el grito de Moisés: Dios es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Por lo tanto, el que no se mete en la roca, en el aula del arrepentimiento, el que no llega a entrar en la gracia del arrepentimiento, jamás va a poder ver este rostro de Dios. Y va a seguir fantaseándose toda su vida con un Dios que pone su castigo, un Dios que amenaza, un Dios que tritura, un Dios que destruye, un Dios del cual hay que estar muy lejos. Porque yo con un Dios así, ¿quién quiere vivir con un Dios así? Entonces, decimos que el arrepentimiento, la gracia del arrepentimiento, es como el humus, la tierra donde va a florecer el verdadero conocimiento de Dios. Y por eso hemos comenzado la Cuaresma con el signo de la ceniza, como una tierra que tiene que ser fecunda. Esa ceniza quiere decirme que toda la Cuaresma quiere hacer de mi corazón de piedra un corazón arrepentido, donde yo pueda conocer a este Dios de la misericordia. Por eso tenemos que pedir, empezar a pedir: dame, Señor, la gracia del arrepentimiento, como una letanía cuaresmal, constante, permanente. Señor, dame la gracia del arrepentimiento, porque es una gracia que obra en nosotros el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu Santo, ninguna obra que yo haga, ningún esfuerzo que yo realice puede poner esta flor preciosa del arrepentimiento. A lo sumo pondré una flor de plástico, algo que quiere imitar al arrepentimiento, pero que no lo es.